coaligarse, unirse a una campaña, a la promoción de una sensibilidad, ahora sí, contundente de parte de la sociedad ecuatoriana que reside en la capital de la República, para en próximos días evitar a toda costa, con el puño en alto, una sólida defensa a la libertad de la educación superior, a la libertad de las universidades, una de ellas doblegada aparentemente por la lujuria del sector que gobierna nuestro país a base de un autoritarismo y de una pretensión desmesurada, fuera de toda lógica y fuera de la ley y fuera de los derechos que asiste a la mayor parte de los ecuatorianos, que vemos en el funcionamiento de dos consejos superiores, que vemos en esta disputa de titularidad sobre la Universidad Andina, un injusto desenlace que al polarizar tanto un consejo superior como la disputa por la titularidad de la primera autoridad de la Universidad Andina, lo que han logrado es generar también en este espacio que aspirábamos sea el más respetado por el gobierno del presidente Correa, este momento el más ofendido por una serie de prácticas y tácticas con los que quieren imponerse a esta aspiración que tenemos todos los ecuatorianos de buena fe, de que la Universidad Andina goce de la autoridad moral, de la autonomía y obviamente lo que más nos interesa, de la calidad, que yendo a parar en manos de los que han destruido a la patria, todavía tengan ínfulas de manejar internacionalmente esta circunstancia para despojarnos de la Universidad Andina. El pueblo de Quito tiene que ponerse de pie, y es una situación que no la podemos comentar en nuestras salas, en nuestros sitios donde con nuestra familia comentamos los pormenores de esta sociedad. Tiene que ser una acción como la que tantas veces ha inscrito la colectividad pichinchana y quiteña para oponerse con un plan estratégico de presencia en las calles de la urbe, en el afán de evitar semejante abuso y un episodio de autoritarismo que no lo queremos, porque van a recibir, yo creo que una réplica que nos puede llevar a otras consecuencias. Yo personalmente no represento a nadie, represento una voz de la quiteñidad, la escucho y yo trato de llevarle a conocimiento de la sociedad ecuatoriana y de otros estamentos que deben también representar noblemente a las universidades que fueron creadas al tenor del acuerdo del Pacto Andino. Y entonces yo creo que el canciller ecuatoriano don Ricardo Patiño, que señala y da plazos de un par de semanas, plazo que está a punto de concluir esta semana que viene, está en este caso muy equivocado, de que va él simplemente por ese decreto supremo que nace de su egoísmo, que nace de su animadversión a determinadas autoridades que han sido elegidas, como el caso de
el respetable doctor César Montaño, nuevo rector de la Universidad Andina. No puede esa designación terminar siendo impugnada bajo ningún punto de vista, ni con el señalamiento de disposiciones internacionales que aluden a un club de los países que están en este momento comandando en sus respectivas ubicaciones dispuestas por sus gobiernos y que no reflejan el pensamiento macro de la sociedad ecuatoriana y andina. Este Parlamento andino tiene que, con su sede en Bogotá, saber que nosotros aquí en Quito, Ecuador, no permitiremos ninguna acción que atente al desconocimiento del doctor Montaño como rector de la universidad. No tengo el honor de ser su amigo, lo he visto, ni siquiera lo he entrevistado, sino por línea telefónica. Es el compañero Francisco Rocha el que mantuvo una importante conversación y en la que siempre nosotros rescatamos su calidad intelectual, sus conocimientos, su ilustración, que da orgullo de que haya sido producto incluso de la propia universidad, que esto les parece un delito a los actuales mandantes de nuestro país. Por eso es que les pido a ustedes, señores invitados, que conjuntamente con la audiencia de esta emisora recibamos con un aplauso desde nuestra consola al doctor Enrique Ayala Mora, ex rector y hacedor fundamental de la Universidad Andina, y al doctor Julio César Trujillo, que también se une a esta advertencia a un gobierno que ha otorgado una especie de ultimátum a la universidad por haber nombrado con todas las de ley a su nuevo rector, a su nueva autoridad. Esta vez creo que el gobierno se ha equivocado. Un pueblo de pie va a reivindicar esta acción cumplida con apego a las leyes que rigen los destinos de la Universidad Andina. Esto que maneja este gobierno es un asunto de autoritarismo y capricho ideológico que lo comprende el pueblo de Quito y el pueblo del Ecuador. Allí vamos a estar. Y por eso saludo la presencia del doctor Ayala, mi noble paisano. Públicamente algún malentendido en el tiempo nos separó, no por querer de este ciudadano, que no obstante le pide disculpas públicas por cualquier malentendido, y yo vuelvo a reflejar mi enorme respeto a usted y a su distinguida familia, y al hombre con el que yo mantuve una amistad dilatada y un afecto muy sentido, hombre que me ayudó en mis primeros oficios en la lucha por la vida y la superación, y me refiero a su señor padre. La situación con Enrique y un abrazo que ya nos tributamos hace algún instante nos hace pensar que nuestra amistad y paisanaje retomarán los mismos niveles de afecto, cariño y mutua consideración. Señoras y señores, quiero que escuchen lo que de última hora viene tras este anuncio del señor canciller ocurriendo en preparativos de defensa a la Universidad Andina de nuestro país, o del Pacto Andino. Tenga la gentileza, lo manifestado por el canciller fueron estas palabras. El Parlamento andino crea la Universidad Andina, define cuáles son sus estatutos de funcionamiento,
y en esos estatutos de funcionamiento se establece la necesidad de que se cumplan las leyes nacionales. Sin embargo, el año pasado, el Consejo Superior de la Universidad Andina, no el Parlamento, no un órgano superior, sino el órgano que dirige la universidad, decidió desvincularse de la legislación ecuatoriana y en su reglamento, en un reglamento para designación de rector, decide el Consejo Superior que ellos no van a cumplir la ley ecuatoriana y que para ser rector de la Universidad Andina puede ser rector aquel ciudadano o docente que tenga PhD, aunque sea ese título concedido por la misma universidad, lo cual pues viola la legislación ecuatoriana, porque la legislación ecuatoriana dice con claridad que el título de doctorado o del PhD debe ser concedido por otra universidad que no sea la misma. El Parlamento andino, que fue quien creó la universidad y quien tiene además la potestad para supervisar el funcionamiento de los organismos, para vigilar el funcionamiento de los organismos de la comunidad andina, ante esta situación tomó la decisión de desconocer el nombramiento del rector de la universidad, habida cuenta de que se habían violado las disposiciones nacionales y el Parlamento, a quien le corresponde justamente vigilar que se atiendan, que se respeten la legislación nacional. Por esta razón, yo quiero anunciar que el gobierno del Ecuador ha tomado la decisión de concederle al Consejo Superior de la Universidad Andina 15 días para que encauce sus decisiones al respeto de la legislación ecuatoriana. Tienen la oportunidad de rectificar la decisión que tomaron, una decisión ilegal, que nosotros no podemos reconocer como gobierno del Ecuador, y por tanto el Consejo Superior debe inmediatamente, nosotros esperaremos 15 días para que resuelvan derogar su decisión anterior y respetar la legislación ecuatoriana. Exa FM. Vamos a permitir, señoras y señores, en la capital de la República del Ecuador, ciudad y urbe vigorosa, comunidad que obligará a que se respeten sus activos intelectuales. Digo, ¿triunfará Patiño? ¿Triunfará este gobierno con esta absurda pretensión? ¿O será el pueblo de Quito el que, saliendo a las calles, impida ese magro acontecimiento o insuceso? Yo le pido al doctor Enrique Ayala que nos ponga al día de la situación imperante y le pido mil disculpas por molestarle primero a usted. Buenos días, doctor. Gracias, Enrique Gonzalo. Ayala. Buenos días. Bueno, yo no soy doctor, para entre amigos. Y desde luego comencemos por ahí. Sí, alguna vez tuvimos una agria discusión, pero de eso ha pasado mucho tiempo, y sobre todo creo yo que pesan más los valores de relación familiar, de amistad, y sobre todo la defensa de lo que esta radio lleva en su nombre, la democracia. De manera que yo vengo aquí con mucho gusto y desde luego a agradecer por esta invitación, a ratificar de mi radical apoyo a Radio Democracia, que ya lo expresé en mi columna periodística, porque me parece que es también objeto, víctima de la agresión gubernamental, del atropello, del autoritarismo, para lo cual tenemos que juntarnos todas las mentes democráticas de este país. Por otra parte, quisiera decir que yo ya no represento a la universidad, yo ya no soy rector, y aquí voy a decir mi opinión. Obviamente, la opinión de una persona que ha pasado más de 20 años vinculada a la institución y que lo seguirá estando, y que por lo tanto tiene algún conocimiento adicional de lo que podría tener el conjunto de la ciudadanía. Lo más de fondo que Gonzalo ha manifestado aquí y que yo le agradezco es que hay una voluntad, no solamente en la ciudad de Quito, sino en el pueblo del Ecuador, y crecientemente de la comunidad internacional, de solidaridad con la universidad. Eso ya se ha manifestado. Y se ha ido manifestando precisamente no solo en el acto de entrega del mando al nuevo rector, sino en los días anteriores y posteriores, que la universidad ha sido visitada por los sectores más diversos, empresarios, trabajadores, indígenas, profesionales, que fueron a apoyar a la universidad y a apoyar su autonomía. De manera que yo creo que este proceso se está dando. Se publicó ya, por ejemplo, un manifiesto en que firmaban
llegaron a 1.500 profesores universitarios, solo profesores y profesoras universitarios, solidarizándose con la universidad y defendiendo su autonomía. Incluso rectores universitarios, comenzando por los rectores más importantes de Quito, los rectores de la Central y de la Politécnica, y además por rectores de universidades privadas tan destacadas como la UDLA, como la Internacional, como la Universidad de San Francisco, como la SEC, etcétera. Es decir, que esto ha concitado de veras la solidaridad de la comunidad universitaria ecuatoriana e internacional, y desde luego eso compromete nuestro agradecimiento, que lo ratifico aquí. Sobre el pronunciamiento del canciller Patiño, qué bien que se lo haya pasado otra vez, porque refleja el estilo de este gobierno. Ellos son la ley. Aunque hubiera habido una ilegalidad en la nominación del rector, no es el canciller de la República, y aquí está Julio César Trujillo, que lo puede explicar mejor, un ministro de Estado que tiene que salir a declarar la ilegalidad de algo. El canciller no podría ni siquiera declarar la ilegalidad de la elección de otro ministro, peor aún de un organismo internacional. De manera que este punto demuestra cómo concibe el poder este gobierno. A mí me parece, o nosotros creemos, o nos hemos inventado un pretexto para que el legítimo rector, que ganó 9-1 en la consulta interna en la universidad, ejerza, y por lo tanto le damos 15 días de plazo, no sé para qué además, 15 días de plazo, para que rectifiquen, no siquiera para que el Consejo ejerza sus atribuciones estatutarias, que es dirigir la universidad, sino para hacer lo que Patiño quiere. Bueno, puede ahorrarse los 15 días, y eso lo digo a título personal. Primero, porque no cabe rectificar nada. La elección de César Montaño fue absolutamente legal. Incluso porque como candidato se inscribió antes de que esta absurda norma entrara en vigencia. De modo que no hay nada que rectificar, podemos ahorrarnos los 15 días. Pero si él espera que los universitarios alguna vez lo fuesen llegar a hacer nada en la Universidad de Guayaquil, nunca pudo llegar a nada el canciller Patiño, ¿no? Si los universitarios queremos que someternos a la voluntad del déspota, puede ahorrarse sus 15 días, porque no vamos a ceder. Tendrán que entrar por la fuerza, tendrán que hacerlo como han hecho siempre las dictaduras, atropellando a las instituciones, porque la universidad tiene en esto no solamente razón legal, sino una profunda legitimidad. No quisiera profundizar en el tema de por qué la elección fue correcta, pero sí quiero destacar una cosa. El canciller dice que el Consejo Superior de la Universidad resolvió violar sus estatutos y violar la ley ecuatoriana. Bueno, pues que le meta a juicio al doctor Gustavo Yalc, que en ese entonces era miembro del Consejo Superior y que sabe bastante más derecho que el canciller Patiño, pero bastante más derecho que el canciller Patiño, y que firmó el reglamento con el cual se hizo la elección. Todos estuvimos de acuerdo en el Consejo Superior. Ese reglamento es legítimo, y ese reglamento permite, por varias razones jurídicas, que quien sea electo podía tener el título en la propia universidad. Aún más, Raúl Patiño, es decir, Gustavo Yalc, fue al Consejo Superior, votó por el candidato del gobierno, ese es su derecho, nadie le objetó, como votaron otras 3 personas, pero la mayoría del Consejo dio el triunfo, acogiendo el triunfo en la consulta a el doctor Montaño. Y cuando eso sucedió, caballerosa y gallardamente, quienes votaron por el adversario, los 4, firmaron unánimemente la decisión de elegir rector de la universidad a el doctor César Montaño. Entre los que habían votado por el candidato adversario, por Raúl Vallejo, que fue presentado por el gobierno, por la Cancillería, por una empleada de Patiño que fue a inscribirle, entre paréntesis, no por ningún miembro de la comunidad universitaria, ni siquiera tuvo una firma de un miembro de la comunidad universitaria. Fueron el secretario del Parlamento Andino y una asesora de prensa del canciller. Ellos le inscribieron a Raúl Vallejo. Y después fue derrotado. Pero bueno, ¿quiénes están en ese consejo? Los rectores de las universidades, de las 2 sedes de la universidad, los representantes de los profesores, un rector universitario y los miembros nombrados a periodo fijo por el Parlamento Andino, a periodo fijo, no para sacarlos o meterlos cuando quieran. Pero solo quiero destacar esto para finalizar. En ese grupo de personas que firmaron todos la elección,
que aprobaron el reglamento primero y firmaron la elección, está el jefe de la judicatura en el Ecuador. ¿Qué criterio podemos tener en este país de la validez de una decisión jurídica si el jefe del Consejo de la Judicatura es desautorizado en semejante forma? A tal punto fue desautorizado que renunció, mandó su renuncia al Parlamento andino. El otro es el Procurador General de Bolivia, el máximo personero jurídico de Bolivia, que también aprobó el reglamento y votó, y más bien dicho, y firmó la elección de César Montaño. Es decir, para solo mencionar los dos países en que funciona la universidad, dos máximos personeros jurídicos avalaron tanto el reglamento como la elección. Esa es nuestra respuesta al señor canciller. Pero aún más. En este punto hay una cuestión clara, absolutamente clara. El Consejo Superior va a reunirse. El presidente del Consejo Superior ya le notificó al canciller que el Consejo va a reunirse precisamente para considerar este asunto. ¿Y el Consejo Superior cuál? El único que existe, sí. Gonzalo, aquí cabe una observación nada más. No hay dos consejos superiores, hay uno solo, el que preside el doctor Rubén Vélez, que fue nombrado y no ha sido nunca destituido. Se autonombraron miembros del Consejo Superior desde el presidente del Parlamento andino, un senador colombiano, y otros parlamentarios andinos para suplantar a los que estaban nombrados a periodo fijo y intentaron destituir sin derecho a la defensa y sin debido proceso. Con una característica, que ya van convocando 3 veces a ese consejo y no hay quórum, porque no va a ir la Universidad Andina, ni la de Bolivia, ni la de aquí, ni las oficinas de los demás países a avalar este atropello. Entonces, no hay, el otro consejo, entre comillas, ni siquiera se ha constituido, ni se constituirá. 3 veces han convocado y 3 veces se han quedado sin quórum. El único consejo que va a funcionar en los próximos días es el consejo que convoque su legítimo presidente. Y ahí veremos la decisión que se toma. Yo aspiro que sea una decisión ponderada, sensata, en la misma línea con que se ha venido manejando la universidad. Su palabra, doctor Julio César Trujillo. Muchas gracias, Gonzalo, tanto por la invitación a este programa como por la compañía que en esta reunión tenemos. Distinguidos profesores universitarios, además todos. Aunque no han venido expresamente para este programa, pero que sí honran a la cátedra universitaria en el Ecuador. Quiero destacar una frase de Enrique Ayala en la mañana de hoy. Dice que en la elección del rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, hubo 2 candidatos. Uno de ellos, César Montaño, y otro un funcionario del gobierno del economista Rafael Correa, además de libre nombramiento y remoción. El JON. Porque no es embajador ni siquiera de carrera, sino un embajador político que está allí pues hasta cuando al presidente se le ocurra mantenerlo en ese cargo, porque no está amparado por la ley en ese cargo, por supuesto. Dice que en esa elección, de cada 10 votos que se emitieron para elegir rector, 9 fueron a favor de César Montaño, lo cual revela una mayoría abrumadora. Pero también dice que de cada 10 hubo un voto por el otro candidato. Y claro está, en una universidad con tantos cientos de profesores y alumnos, significa pues que tenía más de 150 votos el candidato del gobierno. ¿Esto qué revela? La pluralidad que hay en esa universidad. Hay espacio para los que opinan de una manera como para los que opinan inclusive en sentido contrario. Y esto honra a una universidad, porque una universidad en la que no se respete la pluralidad del pensamiento humano dejaría de ser universidad. Pero la Andina demuestra que es universidad, aún en esta forma de expresar su opinión. En cuanto a las declaraciones del canciller, no sé qué decir. Si debemos lamentarnos la degradación a que han llegado los organismos del Estado.
porque nada menos que el canciller del Ecuador, el representante del Ecuador ante la comunidad internacional, que maneja el derecho internacional, cree que el derecho internacional es un sistema u ordenamiento jurídico único en el que hubiera principios como el de jerarquía y que en consecuencia un organismo de la comunidad internacional es superior de otro organismo de la comunidad internacional. Ahí está equivocado el señor canciller. Nada menos que las Naciones Unidas no es superior a la OEA. La ONU no es superior a la OEA. Cada una tiene su legitimidad propia, nacida de los tratados que les dieron nacimiento, aunque hay, de acuerdo con esos tratados que les dieron nacimiento a cada una de ellas, el ámbito de su competencia. Acá ocurre lo mismo. La Universidad Andina es un órgano de la comunidad andina, es un órgano internacional, si usted quiere, que se rige ¿por qué? Por las normas jurídicas que forman parte de esa comunidad universitaria, y no tiene que regirse por normas extrañas a otro ordenamiento jurídico. Es como si dijéramos, como las Naciones Unidas congrega a todos los países del mundo, es superior a la OEA, que congrega tan solo a los países de América. No, no tiene nada que ver ni las Naciones Unidas con la OEA, ni la OEA está subordinada a las Naciones Unidas. Lo mismo es acá. La universidad no está subordinada al canciller del Ecuador, ni siquiera a la reunión de cancilleres, sino a los propios organismos que rigen su vida. ¿Cuál es el organismo máximo de la Universidad Andina? Es precisamente el Consejo Superior de la Universidad Andina. Sobre él ya no hay ningún otro organismo. Es una lástima. Por eso no nos respetan los países del mundo. Nosotros tenemos unas reuniones solemnísimas en locales esplendorosos y todo lo demás. Pero nos toman en cuenta el resto del mundo. No. ¿Por qué? Porque demostramos una ignorancia tremenda ante la comunidad internacional, como esta, de creer que un organismo nacido de un tratado es superior de otro organismo nacido de otro tratado. Aquí ocurre lo mismo. Y con razón la opinión internacional, por lo que acaba de indicarnos Enrique, está cada día más a favor de la autonomía de la universidad, que no es solamente la autonomía de la Universidad Andina, sede Ecuador, sino de la Universidad Andina, que tiene su sede aquí en el Ecuador, pero tiene también sedes en otros países, y muy particularmente está donde está la matriz, que es Bolivia. Pero que la autonomía de la universidad es una autonomía de todos los organismos de la universidad, que no depende de ningún otro organismo nacido de otro tratado. Gracias, doctor Trujillo. Patricio, tal vez unas palabras desde la cátedra. Claro que sí, gracias, Gonzalo. A mí me parece que la Universidad Andina, dirigida por Enrique Ayala Mora, supo levantar el principio de la autonomía universitaria, que estaba seriamente menoscabada desde el inicio de este gobierno. Sin perjuicio, la Universidad Andina de cumplir con sus responsabilidades específicas académicas, supo asumir una posición de dignidad y de crítica a los abusos de poder cometidos por el gobierno del presidente Correa. El hecho de que la Universidad Andina haya contado con el respaldo de una gama de universidades
públicas y privadas, es una demostración de que la gestión realizada por Enrique Ayala a lo largo de 15 años supo salvaguardar esa combinación entre la excelencia académica y la función crítica del pensamiento. Enrique Ayala no dejó de lado su condición de pensador, de intelectual democrático, pero tampoco descuidó sus funciones como rector de la universidad, demostrando capacidad de gestión y eficacia en la construcción de una universidad que, iniciándose de manera muy modesta, se convirtió en una institución de alto prestigio. Esa es una demostración justamente de capacidad de gobierno, de capacidad de gestión. Entonces, sí creo que es muy correcto el llamado que hace Gonzalo Rosero y Radio Democracia a la ciudadanía quiteña para que nos hagamos nuevamente presentes en las calles en apoyo a la autonomía universitaria, como siempre lo hicimos en épocas asimismo aciagas, cuando los regímenes dictatoriales, militares, allanaron los predios de la universidad. Pero en este caso el allanamiento ya no ha sido físico, es un allanamiento más sutil, es un allanamiento tecnocrático, un allanamiento que vulnera, por cierto, los principios de la autonomía universitaria, que vulnera el derecho que tiene la universidad de ejercer la crítica. En nombre de la excelencia académica, este gobierno ha pretendido silenciar la voz de las universidades. Así que yo me adhiero a ese llamado cívico de Gonzalo Rosero. Gracias, doctor Patricio Moncayo. Muchas gracias a nuestros dos distinguidos invitados. Dejo en manos de la reflexión de nuestra comunidad este importante rubro de profunda preocupación que tenemos todos los ecuatorianos respecto al destino de este activo conseguido en buena lid y que es de propiedad del pueblo ecuatoriano y de la colectividad capitalina. Señoras y señores, hasta el lunes.